muchas gracias. Es un placer y un honor estar nuevamente en Quito, una tierra de una gente muy amable, un pueblo muy caluroso, y empezar aquí en Cispal por agradecer el convite, la invitación, y decir que la oportunidad de hablar sobre propiedad intelectual en la era del conocimiento, de la era de la economía, del conocimiento, es para mí un grande honor. ¿Por qué? Porque trabajo en mi universidad sobre estos temas que me son muy interesantes. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual es un sistema internacional de protección a los bienes intelectuales. Y la economía del conocimiento es algo que empieza a ocurrir en el mundo. Entonces, en mi ponencia yo voy a hacer estos puntos. El primer, analizar los instrumentos de acceso al conocimiento, la cultura y la educación en la sociedad informacional. Después hablaré un poco sobre la percepción de la dimensión pública y privada de los derechos intelectuales. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la construcción del sistema internacional de propiedad intelectual siempre ocurrió con una mirada muy fuerte de la visión privativa de los bienes intelectuales. Y por esto, diante de la economía del conocimiento, la sociedad de la información, existe una necesidad de formular nuevos conceptos. Y esto decorre también de las nuevas formas de producción y de los usos creativos de los bienes intelectuales. Seguro que las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, son importantes. ¿Por qué? Porque crean un nuevo ambiente tecnológico, inédito. Tenga en mira que la propiedad intelectual como sistema empezó a se construir en el siglo XIX, en final del siglo XIX. La economía de entonces era la economía industrial, advento de la revolución industrial, o sea, de la tecnología industrial. Y ahora tenemos una nueva tecnología, un nuevo ambiente tecnológico, inédito, completamente distinto. Y esto hace con que los instrumentos, los marcos regulatorios que existen, o sea, la Convención de París de 1883 y la Convención de Berna de 1886, se presentan ahora inadecuadas para el enfrentamiento, para el desafío de los nuevos bienes intelectuales. Los nuevos bienes intelectuales son los que están dentro de las TICs, expresamente los software, expresamente le digo los bienes informáticos, que ubicados en la Internet hacen con que haga la digitalización, la desmaterialización de los bienes intelectuales, antes tutelados en su forma, el libro, antes tutelados por la lógica que habló ayer el profesor Ramírez, la lógica de la escasez. Ahora tenemos una otra lógica. Antes teníamos una lógica que estaba presa al aspecto material. Ahora tenemos que crear nuevos conceptos para los nuevos retos de la propiedad intelectual en la sociedad de la información.
Hablaré también sobre derecho de autor, acceso a la cultura y la diversidad cultural, específicamente sobre la Convención de la UNESCO de 2005. Este es un marco clave para que podamos empezar una nueva reflexión sobre los derechos intelectuales. Y, por fin, hablaré sobre este cambio de los derechos intelectuales en la economía del conocimiento. Muy bien. En primer lugar, tenemos que tener claro que los derechos intelectuales tienen dos dimensiones, una dimensión pública y una dimensión privada. Los derechos de autor deben ser instrumentos que posibiliten la promoción de políticas públicas con vistas a reforzar la creación, la aparición de nuevos bienes culturales. En este sentido, los derechos de autor deben ser vistos en sus dimensiones pública y privada. Como dije, durante mucho tiempo los derechos de autor fueron considerados solo en su dimensión privada. Esta era entendida como única y como un derecho exclusivo del creador sobre su obra, el derecho del inventor sobre su invención. Sin embargo, los derechos intelectuales deben ser considerados en su dimensión más amplia, ya que estos son, a la su vez, públicos y privados. Esto desde su nacimiento, desde su creación como obra intelectual. El autor, cuando cría algo, lo cría para un diálogo, para una comunicación entre el artista y su público. O sea, Miguel de Cervantes no escribió Quijote solo para su lectura, escribió para ser leído, escribió para establecer una comunicación, un diálogo con su público. Cuando el escritor brasileño Machado de Assis escribió sus crónicas en los periódicos de Río de Janeiro, no solo tradujo su visión de la sociedad brasileña del siglo XIX, sino también captó la cultura, los valores y las identidades. De manera que no podemos imaginar que todos estos contenidos sean absolutamente privados. Los derechos de autor deben mantenerse, pero no los derechos de autor que enclausuran la obra intelectual, que impiden y dificultan la difusión de la propiedad intelectual. Es necesario tener claro que es justamente la difusión y el acceso a la propiedad intelectual por el público que hará que dicha propiedad sea entendida y identificada paulatinamente como una propiedad cultural portadora de valores culturales. Entonces, la difusión de la propiedad intelectual en la sociedad, su asimilación y reconocimiento por los individuos de esa sociedad, conseguirá gradualmente que esta propiedad sea reconocida y pase a integrar el patrimonio de un pueblo. Entiendo que en el siglo XX, la sociedad de información, con el uso de las nuevas tecnologías, podrá estar formada por seres humanos atemporales, en la medida que todos tendrán, a partir de los recursos tecnológicos, la posibilidad de acceder a las obras intelectuales, tanto de los siglos XVIII, XIX, XX, como las que están siendo realizadas, producidas y disponibles en este momento presente. Esta atemporalidad de acceso a la propiedad intelectual permite que haya una evolución cultural sin par del ser humano en la historia de la humanidad. Los derechos de autor en la sociedad de la información deben ser instrumentos de desarrollo que propicie la aplicación de políticas públicas de difusión de la cultura,
promoviendo la educación y el conocimiento. La inclusión tecnológica es también inclusión cultural. No se puede aislar una de otra. En la sociedad de la información, el tratamiento jurídico dado a los bienes culturales pasa por cuestiones que van más allá del acceso y disponibilidad de dichos bienes en los medios digitales, llegando a cuestiones de políticas públicas de inclusión tecnológica. Es necesario hacer frente a estas cuestiones de forma crítica porque se refieren a toda la sociedad. Es necesario comprender los nuevos desafíos que no pueden ser vistos con los paradigmas del siglo XIX. Digo esto porque los paradigmas del siglo XIX ainda están presentes en el día de hoy por cuenta de los sistemas internacional de propiedad intelectual baseado en dos grandes convenciones. El futuro no estás más preso a las realidades tecnológicas de la revolución industrial, en que fueron concebidos los tratados de propiedad intelectual de París y de Berna, sino en las nuevas formas de creación y acceso y comunicación derivadas de las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento. Tendremos una necesidad de formular nuevos conceptos. El proceso de revisión de la ley, el proceso de revisión del marco regulatorio, requiere mecanismos que promuevan la información y posibiliten el entendimiento para formular conceptos nuevos, que aborden la complejidad del uso de las nuevas tecnologías, que permitan el desarrollo de las potencialidades del ser humano en la sociedad de la información. Sin duda, el primer paso no puede ser el ejercicio de etiquetar o crear estereotipos. Esto es piratería, esto es contrafacción, esto... Pelo contrario, la propuesta debe ser examinada y discutida con la atención y profundidad necesaria. En un principio debe quedar claro que la oportunidad de revisar el marco regulatorio internacional sobre propiedad intelectual no puede ser desterrada con la excusa del miedo y de los peligros que alienar la modernización del sistema. De modo igual, la oportunidad de revisar el marco regulatorio a través de una análisis exhaustiva no se puede tener pensamientos reduccionistas que buscan antes etiquetar ideológicamente la propuesta para descalificarla. Tendremos en el mundo un esfuerzo normativo. Sin embargo, el momento, Brasil y Alemania inauguraron oficialmente en 2010 la revisión de sus respectivas leyes. En España, en 2014, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual Española de Derecho de Autor. Los debates de Alemania son muy similares a los que están siendo desarrollados y encadernados en Brasil. La cuestión crucial en Alemania es la forma de proteger la propiedad intelectual como un requisito previo para la diversidad cultural, la creatividad y el cumplimiento académico. Quedó patente en las discusiones que ocurrió en Brasil que no se puede en la sociedad de la información transferir linealmente los instrumentos jurídicos concebidos para el mundo analógico
al mundo digital. Tenemos ahora que empezar a hablar sobre las nuevas formas de uso creativo. La digitalización y las nuevas formas de uso creativo de las obras intelectuales es un hecho que, con la digitalización de todos los contenidos protegidos por derecho de autor, se multiplicaron masivamente en la Internet. Sin embargo, no se puede negar la digitalización de los bienes intelectuales, estén o no protegidos por derecho de autor. Y su difusión a través de Internet crea un enorme potencial social de acceso al conocimiento, a la educación, al intercambio cultural. Sin embargo, es posible decir que hoy todo el conocimiento humano está disponible en la Internet. La oportunidad de revisar el marco regulatorio internacional no puede ser paralizada por el temor del riesgo de la digitalización. Lo que estamos viviendo en Internet es la aparición de nuevas formas de uso creativo de las obras intelectuales dentro de las redes sociales y las comunidades virtuales. Debe quedar claro que la Internet aproxima el autor a su público sin necesidad de intermediarios. La lógica de información posibilita un diálogo constante entre los autores, creadores y sus lectores, entre el pueblo y la sociedad. Cada vez más, con establecer un contacto directo con el autor para permitirle que permita uso parcial de un texto o copia de una foto. Esto es perfectamente posible con las nuevas tecnologías de la información. Los derechos de autor no pueden ser considerados como un estado de excepción para justificar posiciones extremas, como las contenidas en las numerosas campañas antipiraterías, en las que se pretende atemorizar a la gente corriente, haciéndolas creer que están convirtiéndose en falsificadores, piratas y criminales, por el simple hecho de utilizar los recursos tecnológicos disponibles en sus ordenadores, teléfonos móviles, iPods, cámaras de vídeo, etc. Todo ello con la esperanza de disuadir a los usuarios de Internet con la visión apocalíptica de que, si no acuerdan de esta manera, estarán todos acabando con los derechos de autor y con el desarrollo de la sociedad de la información. A decir la verdad, el acto de etiquetar, de estereotipar, antes de analizar e informar, siempre evoca una visión distorsionada de la realidad y un futuro apocalíptico que se vuelve instrumentos poderosos para manter modelos de negocios obsoletos, a fin de colocar toda la sociedad abajo de presión y así convertirla en refén con la excusa de la ignorancia y de la desinformación, como si toda ella fuera potencialmente criminal por actos de piratería. Todo para impedir que la gente experimente nuevas formas de crear, de utilizar y transformar creativamente músicas, fotos, imágenes, etc. Las nuevas tecnologías de información, sin embargo, la ley del marco regulatorio resulta inadecuado e insuficiente para regular los derechos intelectuales existentes en la sociedad informacional. Básicamente, esas nuevas TICs posibilitan en la Internet: 1. El acceso a la información y la cultura mediante el download de películas y músicas. 2. La transformación creativa de la propiedad intelectual en ambiente digital con el uso de las nuevas tecnologías que permiten nuevas creaciones como samplers virtuales utilizados por DJs. La disponibilidad de acceso
y difusión de los bienes culturales, con la velocidad por los medios de upload y distribución de archivos en la Internet. Y por último, el lenguaje, una nueva forma de lenguaje en las redes sociales. Así, la tecnología de la información viene trayendo cambios significativos para la comunicación y reproducción de bienes intelectuales. Internet puso a disposición de la sociedad nuevas herramientas de difusión de bienes culturales, protegidos o no por derecho de autor. En Brasil, si una persona desea tener acceso a una música legalmente vía download, deberá obrigatoriamente usar un sistema operacional de Microsoft. No es posible hacer de otra manera. Cada vez más se restringe el derecho de acceso a información, a la cultura y la educación con medidas tecnológicas de protección DMR, utilizadas para impedir copias digitales o incluso para limitar cuántas veces y en qué tipo de equipos digitales se puede ascender la música o la película. Resultante de este nuevo ambiente tecnológico, es necesario que se alcance con la revisión del marco regulatorio internacional un punto de equilibrio entre los intereses públicos y privados. No es posible que se ponga en marcha una escasez de los bienes intelectuales creada artificialmente con las medidas tecnológicas de protección. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la restricción de los accesos al conocimiento, a la cultura, privilegiando los aspectos económicos de explotación y comercialización. Sin embargo, este nuevo equilibrio solamente será posible con una revisión de los paradigmas de los derechos intelectuales frente al derecho cultural. La percepción de que los derechos de autor están ubicados en el campo cultural se puede ser ahora entendida a partir de la actuación de la UNESCO como organismo del sistema de las Naciones Unidas encargado de la cultura y responsable, aislado y conjuntamente con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, entre ellos la propia OMPI, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y de varios tratados internacionales relativos a derechos intelectuales, de entre los cuales los destacamos: la Convención Universal de Derecho de Autor, la Convención de Roma de 61, la Convención de Ginebra para la protección de los productores de fonogramas, la Convención de Bruselas sobre la distribución de programas transmitidos por satélite. Por lo tanto, queda patente que los derechos de autor están insertados en la dimensión cultural, cuyo más reciente instrumento normativo es, sin duda, la Convención de la Diversidad de 2005, a partir del cual todas las demás convenciones internacionales y también legislaciones nacionales se conectan y interactúan. A partir de la comprensión de que la propiedad intelectual tutelada por el derecho de autor se encuentra en la base de todas las cadenas económicas de la cultura y por lo tanto está en el campo de la diversidad creadora, la Convención de la UNESCO de 2005 debe ser vista necesariamente como un instrumento complementario a los tratados que versan sobre el derecho de autor. Entonces, tendremos un marco regulatorio internacional para termos un norte para las revisiones de las leyes nacionales que están siendo hechas
por varios países en el mundo. Una cuestión compleja pero importante es la conexión del derecho de autor y acceso a la cultura. Tenemos que tener en cuenta que la sociedad industrial es completamente distinta de la sociedad de información, que la sociedad de información es compleja, es sistemática, es informacional. Todos los cambios que ocurrieron se deben estrictamente al uso masivo de las tecnologías de la información. La emancipación humana derivada de la libertad de acceso a los bienes culturales que la humanidad ha conquistado en las últimas décadas por medio de Internet no puede ser restringida o suprimida en favor del mantenimiento de los modelos de negocios obsoletos frente a nuevas tecnologías de información. Hablar en sociedades de información y diversidad cultural implica necesariamente discutir, en primer lugar, la cuestión de la exclusión cultural, en especial lo tocante a la disponibilidad y acceso a propia diversidad cultural que las personas tienen dentro de su propio país. Brasil es un país continental, tiene una diversidad estupenda, más de 200 lenguas faladas, una diversidad cultural de norte a sur que promueve una evaluación muy amplia de culturas distintas, pero lo tocante da disponibilidad y acceso a su propia cultura tiene que ser manejada de otra manera que no está siendo ahora hecho en Brasil. En segundo lugar, la percepción de la exclusión cultural, con una tutela jurídica desacertada o inadecuada para los bienes culturales, puede inducir a la homogeneización de patrones culturales. Esto también es un aspecto muy negativo. Así, pensar una nueva tutela jurídica para propiedad intelectual como marco regulatorio internacional implica necesariamente repensar elementos como el derecho fundamental a la cultura y la importancia de la protección de la diversidad cultural para el desarrollo de la sociedad, los valores éticos inherentes a la diversidad cultural para el desarrollo de la economía del conocimiento, la tutela jurídica tradicional aplicada al derecho internacional a la propiedad intelectual no puede estar disociada de las percepciones de los bienes culturales. Y por último, la urgencia de una nueva reflexión sobre la tutela jurídica dada por la ley de propiedad intelectual en los estados ante los bienes culturales involucrados en la nueva sociedad informacional. Cuando se dice sociedad informacional, yo utilizo el concepto dado por Manuel Castells, sociólogo español. Gracias. Que dice, la sociedad de la información, la sociedad de información o la sociedad del conocimiento o la sociedad del conocimiento y de la comunicación o la sociedad digital es un concepto que está siendo construido. Castell entiende que ocurrió lo mismo con la sociedad industrial. La gente que vivió la revolución industrial no es hecha que formató el concepto. El concepto de la sociedad y de la revolución industrial ocurrió 200, 300 años después. La sociedad industrial, es la mirada que se puede hacer ahora, es que todos los recursos tecnológicos permeaban toda la sociedad, tanto la industria
como na organización de las empresas. Ahora, con la revolución de la tecnología de información, un nuevo ambiente tecnológico permea todas las formas de organización del hombre en la sociedad, tanto en la industria como las empresas, como también en las universidades. Sin embargo, como también no se llamaba sociedad de la industria, mas sí sociedad industrial, del mismo modo se debe cambiar para sociedad informacional, porque no es una sociedad donde está la información y el conocimiento, porque la información y el conocimiento siempre en todas las sociedades existió, pero el nuevo modo de procesamiento de la información y de reutilización de la información de los datos es que son clave para a construcción de una nueva sociedad informacional. Y los derechos intelectuales no pueden ser lo que impidan los desarrollos de las nuevas formas y de los nuevos paradigmas que están inherentes a la sociedad de la información. Sin duda, la Convención de UNESCO de 2005 sobre la protección y promoción de la diversidad cultural ha establecido un nuevo marco internacional sobre las implicaciones de derechos de autores y de la diversidad cultural, trazando bases normativas a tutela y promoción de la diversidad cultural y de las expresiones culturales. La importancia del estudio de los principios de la Convención de Diversidad y sus reflexos de las legislaciones nacionales de los estados iberoamericanos signatarios de este tratado ganan nuevos contornos y específicamente en lo que se refiere a los derechos de autor, una nueva percepción es necesaria. Mientras tanto, la propia OMPI entiende que los derechos de autor y los derechos conectos son conceptos jurídicos e instrumentos por medio de los cuales se respetan y protegen los derechos de los creadores sobre sus obras y se contribuye al desarrollo cultural y económico de los pueblos. En este sentido, la OMPI, como organismo económico internacional vinculado a ONU, tiene obligación primaria de desarrollar a cultura de la propiedad intelectual visando un desarrollo global. En este sentido, la Convención de la Diversidad Cultural de la UNESCO, en su artículo 3, adopta e implementa de manera soberana por las partes lo siguiente: las relaciones relacionadas a cultura, sean en plan local, regional o internacional, que tengan como foco la cultura como tal, o cuya finalidad sea ejercer efecto directo sobre las expresiones culturales de los individuos, de los grupos o sociedades, incluyendo la creación, la producción, la difusión, la distribución de actividades y bienes y servicios culturales y acceso a los mismos. Entonces, cuando la UNESCO, la Convención sobre Diversidad, entiende que las políticas públicas y medidas son aquellas que están relacionadas a cultura y apunta la creación, esto es derecho autoral. La producción, esto es derecho autoral. La difusión es derecho autoral. Distribución es derecho autoral de bienes y servicios. Y acceso a los mismos es derecho de autor. Entonces no se puede hacer una legislación de derecho de autor, una perspectiva de reforma del marco regulatorio internacional sin tener en cuenta las políticas públicas que tengan como escopo
directo la protección de las expresiones culturales y de la diversidad cultural. Este es un marco regulatorio internacional que nomeadamente toda la América Latina celebró. Y también muchos países europeos. La Convención de la UNESCO de 2005 no fue ratificada por los Estados Unidos de la América. La Convención expresamente reconoce la importancia de los derechos de la propiedad intelectual para la manutención de todas las personas que participan de la creatividad cultural. Significa decir que el derecho de autor tiene que proteger, tiene que tutelar la creación, o sea, no absolutamente los aspectos privados de inversión, reafirmando la importancia del vínculo de la cultura con el desarrollo de los países. La Convención, en sus principios, fortalece la cooperación y la solidaridad internacional en un espíritu aparece visando especialmente el aperfeccionamiento de las capacidades de los estados en desarrollo de proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales. Derechos intelectuales y economía del conocimiento. Los temas de derecho autoral, derecho cultural, durante mucho tiempo fueron abordados abajo de distintas perspectivas y cerradas. Los derechos de autor, propiedad intelectual de su creador. Derechos culturales, patrimonio cultural. Obra cultural, que está en dominio público. Como sea, no hay más interés económico. El folclore, no puede haber más apropiación privada. El dominio público. Pero mientras tanto, el dominio público no puede ser comprendido apenas cuando el bien intelectual no pueda más ser obtener valor económico. Visiones lineares y simplistas que consideran hoy como inadecuadas en la medida en que hace un abordaje reduccionista. El problema del derecho intelectual, de la propiedad intelectual, es un problema apenas de desarrollo de inversiones. Esto no es más posible. Diversidad cultural y su tutela jurídica posee una dimensión mayor. Todos los bienes intelectuales tutelados pelo derecho autoral son potencialmente bienes culturales. Y para que esto ocurra, este bien la sociedad tendrá que entender que en esta obra existen valores y significados que trascenden, que transbordan la propia existencia de la obra. Y solamente un bien intelectual se transforma en un bien cultural cuando él está disponible, cuando él está accesible a la población, a la sociedad. Y esta sociedad reconoce en la obra intelectual valores y significados. Por tanto, la obra intelectual surge da fuerza creadora del artista, construida a partir de una dimensión que establece un diálogo colectivo y público. El diálogo colectivo, ya que la obra de arte emerge de un contexto cultural de donde ella es formada. Nace de la tradición y de la cultura que marcan que mueven
la inspiración del artista en su acto de creación. Y un diálogo público, pues la obra de arte es portadora de una ambivalencia más, en la medida en que ella no se agota en sí misma, no fue hecha para autoconsumirse, pero para el público a que se destina. La creación intelectual no es un acto hermético que se encierra entre creador y su obra. Tiene que se perceber que el proceso es dinámico, que envuelve una dimensión pública y una dimensión privada. La dimensión pública de creación, la dimensión privada de creación es un esfuerzo de creación de la obra realizada por el autor, que tendrá atribuida la titularidad de los derechos intelectuales. La dimensión pública concierne a su valor y significado, que serán mayores en la medida que en la obra sea aprendida, reconocida e integrada al universo cultural colectivo de un grupo, de un pueblo o de una sociedad. Existe efectivamente un desequilibrio intelectual, un desequilibrio entre la propiedad intelectual y la sociedad del conocimiento. Este desequilibrio puede ser clave y se apunta para los desequilibrios entre los derechos de autor otorgados por las leyes a los titulares de derecho de autor y los derechos de los miembros de la sociedad a tener acceso al conocimiento de la cultura. O sea, este desequilibrio está ubicado en la cuestión de acceso restrito. La ley brasileña de derecho de autor es una de las más restrictivas del mundo. La revisión de la ley y del marco regulatorio tendrá que ser claro que no basta el derecho de autor proteger apenas la diversidad de contenido de un solo titular. Un autor que tiene 20.000 títulos, un autor que tiene 20.000 poesías, sino también la existencia de una amplia variedad de soportes y titulares en que se encuentra la floración y promoción de políticas públicas y fortalecimiento de las industrias culturales dinámicas en todos los estados. La Convención de la UNESCO de 2005 sin duda es un nuevo paradigma para el marco regulatorio internacional y de las leyes nacionales. Una nueva posibilidad de mejorar la regulación de los derechos de autor para que los beneficios lleguen a todos. La protección del derecho de autor debe ser visto más ampliamente como una amálgama de protección y promoción de la diversidad. La protección y promoción de la diversidad no son expresiones antagónicas, no se cancelan. Sin duda, los derechos de autor, sin los derechos de autor no existe diversidad cultural. Como también no se puede hablar de derecho de autor, pero solamente de normas de protecciones de inversiones, si no tenemos diversidad cultural. La Convención de la UNESCO diferencia conceptualmente contenido cultural y expresiones culturales, a que se refiere a la dimensión simbólica y las expresiones resultantes de la creación y la actividad de las personas. Con esto se puede definir políticas públicas incluyendo la creación, la protección, la producción y distribución y acceso. Por esto es necesario hacer una reforma de las leyes nacionales. Esto ocurrió en Brasil. ¿Por qué? Porque la UNESCO también apunta que las obras intelectuales poseen la dupla naturaleza
como activos intangibles y obras portadoras de identidades de valores y significados culturales de una determinada región, o estado o el pueblo. La OMPI también ocurre que los derechos de autor y conexos son instrumentos jurídicos a través de los conceptos de derechos autorales y desarrollo cultural. Pero después de la Convención de la UNESCO, en Brasil se empezó a hacer una gran discusión sobre el derecho de autor en la Constitución brasileña. El derecho de autor ahora está ubicado y debe guiarse por los principios constitucionales de protección a los derechos de autor y garantizar el pleno ejercicio de los derechos culturales vinculados al desarrollo nacional y la formación de la persona. Sin duda ocurrió la enmienda a la Constitución brasileña de 2005, la enmienda 48. Miren el parágrafo tercero que ocurrió la enmienda. Ahora entonces tenemos en Brasil cuestiones. La Constitución está lista y de acuerdo con el marco regulatorio de la Convención de UNESCO, pero la ley autoral brasileña ainda necesita de una revisión. ¿Revisión por qué? Porque la presencia de obstáculos para el ejercicio de derechos. Por ejemplo, en Brasil, una biblioteca no puede hacer una digitalización de una obra para preservación y restauración. La reproducción de una obra dirigida la reproducción de una obra está completamente pendiente de una autorización previa. Una copia de una música por un usuario, por un comprador, por un legítimo propietario de un CD para su ordenador, para un iPod en formato MP3, también es una violación de derecho de autor. Entonces, los temas claves que deberán ser revisados. La reformulación del derecho de autor pasa necesariamente por la percepción de su importancia de los derechos de autor para el mantenimiento de las personas que participan de la actividad cultural. Los derechos de autor deben trabajar en beneficio de todos los involucrados en el proceso de creación, especialmente aquellos que efectivamente crean, no solo aquellos que venden, promueven y divulgan. El capitalismo colectivo, una reflexión es importante, porque se percibe el desequilibrio entre la relación entre los creadores e inversores, marcado por la cesión total de derechos de los primeros nacionales para los últimos, principalmente empresas de capital extranjero establecidas en Brasil, sin ningún tipo de revisión de equilibrio contractual. La revisión compase una perspectiva de la sociedad del conocimiento, la importancia de la economía de conocimiento ahora en los estados desarrollados llega hasta más de 7% de los PIB de los países desarrollados. La presencia de intermediarios, que son en grande parte representantes de empresas multinacionales, y a falta de medidas para permitir que los creadores nacionales sean capaces de negociar de forma más igualitaria. Por tanto, las conclusiones cuanto a la economía del conocimiento y la reformulación de los derechos de autor pasará por repensar elementos como
el derecho fundamental de cultura y la importancia de la promoción de la diversidad cultural para el desarrollo de la sociedad informacional, los diversos valores éticos inherentes a la diversidad cultural para el desarrollo de la sociedad, la protección jurídica tradicional aplicada al derecho internacional, los activos intelectuales disociados de los bienes culturales y, por último, la urgencia de una nueva reflexión sobre la protección jurídica que se debe darse al derecho de autor frente a los bienes culturales de la nueva economía social del conocimiento. Muchas gracias.